nosotros queríamos hoy día meditar en este aspecto del quédate con nosotros, porque lo que nosotros necesitamos ser uno con Cristo, lo que el Señor nos da en los sacramentos, empezando en el bautismo, no lo banalicemos, no lo rutinicemos, sino que comprendamos que a través de los sacramentos de Jesucristo en su iglesia el Señor nos va transformando, nos va haciendo nuevas criaturas, hijos de Dios. Y entonces, para eso nosotros necesitamos que nuestro corazón arda. El corazón de Jesús arde, el corazón de María arde de amor, pero nuestro corazón también tiene que arder. La tibieza, la frialdad, la indiferencia, la ingratitud, todo esto que el Señor le reveló a María Margarita, sigue siendo un problema presente. Y entonces eso no se puede resolver solo los viernes, no se puede resolver solo una vez al año, sino eso tiene que ser una vida de fe, que sea una fe viva. Claro, el Señor en su misericordia, como le reveló también a estos niños, pastores, nuestra Madre Santísima en la devoción de los 5 primeros sábados, siempre nos invita a la Eucaristía, siempre nos invita a la confesión sacramental, a reconocer los pecados y a la oración, porque el Señor está presente con nosotros, se ha quedado con nosotros. Y nosotros tenemos que saber dónde lo podemos encontrar de manera cierta y segura. No significa que el Señor no es libérrimo para manifestarse de múltiples maneras a cada persona, en cada circunstancia, en cada experiencia religiosa singular, única y irrepetible que tiene cada uno de las criaturas humanas. Pero además de esa multiplicidad libérrima que ni la iglesia ni nadie puede detener, ni impedir, ni pretender comprender en su totalidad, nosotros tenemos que reconocer que también el Señor se ha quedado con nosotros de una manera, diríamos, sustancial, por antonomasia, objetiva, y eso está significado, lo decíamos el jueves pasado, con ocasión de la celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, por ejemplo, los milagros eucarísticos que dieron origen a esa misma solemnidad, la experiencia de ese sacerdote de Praga, Pedro, que al celebrar en la parroquia de Santa Cristina, encuentra que la hostia consagrada empieza a sangrar en Bolsena, y como otro papa, Urbano IV, va a instituir la fiesta que otro Clemente, Clemente V, va a universalizar y va a ser ratificada por el Papa Juan XXII. Entonces, claro, hay una multiplicidad de personas, algunos, tal vez por su rango, por su importancia, por su autoridad, son las más recordadas, las que se mencionan en las historias que nos quedan. Con seguridad muchas personas más han intervenido, pero la iglesia peregrina va recibiendo y va teniendo cada vez una comprensión más clara del misterio, porque el Señor ese misterio no lo revela para que nosotros lo podamos comprender y podamos enriquecernos con esa revelación y de esa manera ser testigos más fieles del amor extremo, del amor inmenso que el Señor nos revela. Y entonces podríamos también mencionar, porque esta celebración del Sagrado Corazón de Jesús, esta solemnidad, en realidad no es distinta a la solemnidad de la Divina Misericordia, que celebramos el segundo domingo de Pascua,
porque todas las solemnidades del Señor es un único misterio, el Señor es un solo misterio, una sola persona, que claro, para nuestra comprensión, el Señor nos va manifestando gradualmente y la iglesia como madre y maestra nos lo presenta para que nosotros comprendamos la riqueza, lo alto, lo ancho del amor de Dios, lo profundo del amor de Dios. Y entonces por eso es que es necesario que tomemos un tiempo para meditar y reflexionar sobre estos misterios revelados que nosotros celebramos en la iglesia. El misterio lo celebramos para que lo podamos vivir y para que podamos nosotros también reconocer al Señor por excelencia en la fracción del pan. Porque ese pasaje de los discípulos de Emaús que han estado presentes en la pasión, muerte del Señor, no logran comprender la resurrección y se van desanimados, porque el testimonio de las mujeres no fue suficiente. Y entonces Jesús se les manifiesta y les empieza a hablar de las Escrituras, mientras que van por el camino, porque ellos le empiezan a intentar explicar al Señor. Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Y Jesús les dice, ¿qué ha pasado? Lo de un profeta que ha muerto y bueno, se acabó todo. Y entonces Jesús les empieza a hablar, a explicar las Escrituras. Y llegado al punto de destino, hace ademán, dice el Evangelio según San Lucas, de seguir de largo. Y ellos le piden, quédate con nosotros porque se hace tarde, porque oscurece. Y reconocen a Jesús al partir el pan, nos dice el Evangelio, es decir, en la Eucaristía, en la bendición que hace de ese pan. Y Jesús ya no es reconocido, pero ellos dicen, ¿no nos ardía el corazón? Entonces nosotros necesitamos un nuevo ardor. Y claro, parece, en mi experiencia, por lo menos singular, yo así lo noto, es que el ardor que producen las devociones, muchas veces por esta visión, diríamos, desconectada muchas veces de la Eucaristía y del misterio pascual, muchas veces las devociones producen solo ardores temporales. Y entonces nosotros tenemos la riqueza de ese tesoro de la religiosidad popular. Y creo que todos conocemos y tenemos devociones de religiosidad popular, de santos, y en los distintos lugares del país, cada uno con su especificidad y realidad particular. Y muchas veces nos preparamos para esas celebraciones con bastante anticipación. Pero fuera de las fechas, diríamos, centrales, muchos de los devotos vuelven a una vida donde la vida sacramental, la oración, la Santa Misa a veces no tienen la continuidad necesaria. Yo también recuerdo en esa misma parroquia donde crecí, cómo muchas veces ante ese gran número de devociones yo veía a los hermanos con sus hábitos, mientras que se celebraba la Eucaristía todos en la puerta y no entraban a la Santa Misa. Y entonces eso sigue siendo. Entonces, siendo una riqueza y siendo un tesoro, la religiosidad popular, nosotros tenemos que saber que todas esas devociones nos tienen que conducir a los sacramentos y a la Eucaristía. Y nuestra Madre Santísima, justamente en esa devoción de los 5 primeros sábados, insiste mucho. Lo hemos comentado en otra ocasión.
esta revelación de la unidad de los corazones de María y de Jesús. Son enfatizados en las apariciones marianas con mayor énfasis a los niños en Fátima, pero sobre todo a Lucía, donde en la devoción de los 5 primeros sábados se hace énfasis, por supuesto en rezar el rosario, pero en meditar los misterios, porque se puede, como ya hemos comentado en otra ocasión, rezar el rosario, pero a veces la contemplación del misterio necesita un tiempo adicional. Y eso es lo que nuestra madre recomienda.